Hola chicos, ¿cómo están? Le damos gracias al Señor porque nuevamente en este que es su día nos da unos momentitos para poder juntarnos para escuchar su palabra y a pesar de que hace mucho que no nos vemos y que nos extrañamos, siempre estamos pensando en ustedes y le estamos pidiendo al Señor en nuestras oraciones que los guarde a ustedes y a sus familias. Y hoy vamos a continuar con las clases de Jonás que empezamos a ver el domingo pasado. Pero antes vamos a orar y pedirle al Señor que nos prepare, que prepare nuestros corazones para que esta palabra que vamos a escuchar nos pueda llegar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, venimos delante de ti en estos momentos, Señor. Primero para pedirte, Padre, que puedas limpiarnos de nuestros pecados y de nuestras faltas. Y que, Señor, en estos momentos que vamos a meditar sobre tu palabra, podamos, Señor, entender qué es lo que nos quieres hablar a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que todos los que escuchen esta palabra puedan entender lo que quieres hacer en sus vidas, Señor, esta obra preciosa que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, en especial, Señor, si hay alguno que todavía no es un verdadero hijito de Dios o una hijita de Dios, Señor, que escuchando tu palabra pueda entender este sacrificio precioso que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, por todos estos niñitos en la escuela dominical, por su familia, Señor, por cada una de nuestras familias en estos momentos, Señor, tan difíciles que nos tocan pasar, con esta enfermedad tan difícil, Señor, y tal vez en nuestras casas pasando alguna necesidad. Tú que conoces y sabes todas las cosas, te pedimos, Señor, que las suplas. Y dejamos en tus manos también a los que están enfermos y a los que tienen, Señor, necesidades para que tú también estés con ellos, les des la paz y los confortes. Te damos gracias, Padre, por todo y dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como vimos, ¿no?, el domingo pasado, la historia de Jonás, Jonás era un profeta de Dios, ¿no? Y si nos acordamos, cuando estudiamos los profetas durante el año pasado y este año, los profetas eran personas que Dios había elegido para ir a hablarle a su pueblo, ¿no? Usaban esta persona de instrumento para que ellos llevaran su palabra. Y mayormente llevaban su palabra a lugares donde estaban personas que pecaban, que se portaban mal, que no estaban haciendo las cosas correctas delante de Dios. Y en este caso, ¿no?, Dios había elegido a Jonás para que fuera a hablar a Nínive. Pero Jonás, en vez de ser obediente y seguir el mandato de Dios, se tomó un barco y en vez de irse para Nínive, se fue para otra ciudad, Tarsis. ¿Y qué pasó? Eso no era lo que Dios le había mandado. Entonces, mientras él estaba en el barco, se desató una tormenta muy grande. Tan grande que la gente que estaba en el barco tenía miedo de que el barco se hundiera. Miren qué importante, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ellos empezaron a preguntar ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Y qué pasó? Jonás contó que en realidad esa tormenta era por culpa de él. Era un castigo que estaba haciendo Dios porque él no había obedecido a la palabra de Dios. Entonces Jonás les dijo, lo que tienen que hacer es tirarme al mar y el mar se va a calmar. Y eso es lo que estas personas hicieron, ¿no? Lo tiraron al mar para que el mar se calmara y ellos pudieran seguir el viaje. Pero Dios, que cuida a todos sus hijitos, no lo dejó a Jonás ahí en el medio del mar, sino que envió un gran pez, dice la palabra. ¿Y qué hizo? Se lo tragó, ¿no? Entonces, a partir de ahí, que fue donde dejamos el domingo pasado, vamos a estudiar ahora, ¿no? ¿Y dónde se encuentra Jonás? En la panza del pez. Y ahí Jonás se acuerda de Dios y de la tarea que Dios le había mandado hacer. Y dice la palabra en Jonás, en el capítulo 2, en el versículo 2, y dice, y oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios, y dijo, clamé de mi tribulación a Jehová, y él me oyó. ¿No? Miren qué importante la decisión que tomó Jonás. Se dio cuenta de que lo que había hecho estaba mal.
y se arrepintió y oró a Dios, ¿no? Le estaba pidiendo a Dios que lo ayudara. Y miren lo que dice más adelante, ¿no? En el versículo 8. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, acordéme de Jehová, y mi oración entró hasta ti en tu santo templo. Jonás estaba muy triste, ¿no? Y estaba tal vez con miedo en el lugar en donde estaba. Y dice que se acordó de Jehová, el mismo Dios que le hablaba y que lo mandaba a hacer cosas. Ese Dios es el Dios del que se acordó Jonás en este momento. Y miren lo que dice el versículo 10. Yo empero, con voz de alabanza te sacrificaré, y pagaré lo que prometí. Entonces, ¿qué pasó? Jonás se estaba arrepintiendo de lo que hizo. Se dio cuenta que no obedecer la palabra de Dios estaba mal, y se estaba arrepintiendo. Y le estaba diciendo acá a Dios, te pagaré lo que te prometí. Si yo te dije que iba a ir a Nínive, ahora voy a hacer eso. Entonces miren lo que dice la palabra, ¿no? Que estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra, ¿no? El pez que había mandado Dios y que seguía las órdenes de Dios, dejó a Jonás en la tierra. Y vamos a ver si ahora Jonás va a cumplir o no la palabra de Dios. Dice en el capítulo 3 de Jonás, que dice, fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Entonces Dios le dio una nueva oportunidad a Jonás, para que él pudiera ir a predicar la palabra de Dios, ¿no? Y esta vez Jonás fue, dice en el versículo 3, y levantóse Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Miren qué importante, ¿no? Esta vez Jonás no dijo que no pensó hacer otra cosa. Él ya había aprendido la lección. Y fue a Nínive a predicar la palabra. Y miren lo que dice, ¿no? El versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y vistieron sacos desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Miren, Jonás cumplió la palabra de Dios. Fue y les dijo, si ustedes no se arrepienten, Dios va a destruir esta ciudad. Y la gente que escuchaba empezó a arrepentirse, empezó a entender que esa palabra que Jonás les hablaba venía de Dios, ¿no? Miren qué importante, porque si Dios hubiese dejado que Jonás hiciera lo que quería, que era irse para otro lugar, este pueblo no hubiese escuchado esta palabra, que los salvó, porque ¿qué dice este versículo 4? ¿No? Que dice que en 40 días, si ellos no se arrepentían, Dios iba a destruir la ciudad. Y miren qué importante la tarea de Jonás, que llegó hasta el rey de Nínive. E hizo el rey de Nínive que todas las personas, desde los más chicos hasta los más grandes, ayunaran y le pidieran perdón a Dios. Acá en el versículo 8 al final dice, ¿no? Y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, ¿no? Miren, hasta el rey había entendido cuál era la tarea que tenía Jonás y cuál era la obra que Dios quería hacer en sus vidas. Y dice en el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y arrepintióse del mal que les había dicho que les había de hacer, y no lo hizo. Dios vio el corazón de estas personas, ¿no? Vio que realmente habían cambiado y que estaban arrepentidos. Entonces Dios dijo, no los voy a destruir, les voy a dar otra oportunidad, ¿no? Miren qué grande y qué importante es el amor de Dios.
Porque hasta acá vimos, por ejemplo, cómo actuó con Jonás, que envió un gran pez para que se lo tragara y que no se quedara en el mar ni se muriera ahí, sino que pudiera cumplir el propósito por el cual Dios lo había elegido, que era ir hasta Nínive a predicar la palabra de Dios para que este pueblo se salvara. Y también lo vimos con Nínive, que Dios le dio una nueva oportunidad para que ellos se arrepintieran de sus pecados y de todas las cosas malas que estaban haciendo. Y no les dio un día o 2 días, dice la palabra que les dio hasta 40. Así que miren la misericordia y miren la paciencia que Dios tiene con todos sus hijitos. Y esa paciencia que tuvo con ellos también la tiene con nosotros. Porque Dios nos dio un regalo mucho más grande que un profeta. Dios nos dio a su único hijo, al Señor Jesús, para que se hiciera un bebé, para que creciera y que muriera en la cruz por cada uno de nosotros. Y en este nuevo día tenemos otra oportunidad para poder entender de este precioso regalo, que el Señor quiere ser nuestro Salvador y quiere que seamos parte de su familia, verdaderos hijos de Dios. Y sabemos que tenemos que hacer, ¿no?, para ser hijos de Dios. Tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, por todas estas cosas malas que nosotros tenemos dentro nuestro corazón, que sabemos que a Dios no le agradan. Y esto lamentablemente lo tenemos todos. Y pedirle que nos limpie con la sangre de Cristo. Y reconocer que el Señor Jesús es el único que nos puede salvar. Porque como dice su palabra en Juan, en el capítulo 14, en el versículo 6, dice: Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es el verdadero camino para llegar a Dios. No hay otra manera. El Señor Jesús es la única manera por la cual podemos llegar al Padre. Por eso hoy nos hace nuevamente esta invitación y nos da otra nueva oportunidad, como le dio a Jonás, como le dio al pueblo de Nínive, de arrepentirnos de nuestros pecados y de ser verdaderos hijos de Dios. Y si ya tenemos la seguridad de ser hijitos de Dios, hoy nos está dando otra nueva oportunidad para que pensemos todas estas cosas malas que sabemos que hacemos y que ya no deberíamos hacer más. Y tendríamos que pedirle que nos ayude a poder dejarlas. ¿Cómo? Por medio de la oración. Tenemos que orar y pedirle: Padre, te ruego que me ayudes a que todas estas cosas que yo hago que no te agradan, las pueda dejar de hacer y cada día pueda comportarme como un verdadero hijo de Dios y que los demás puedan ver cómo me comporto, cómo actúo, las cosas que digo, que quiero agradarte. Y vamos a ver que el Señor, que siempre nos está escuchando, nos va a ayudar a poder obrar de esta manera. Entonces, chicos, que el Señor nos bendiga y que realmente podamos guardar esta palabra en nuestro corazón y que podamos guardar sobre todos estos textos en nuestro corazón. Y también les recordamos que todos los días, a partir de las 19 horas, compartimos unas reuniones por radio en un link que les vamos a dejar acá abajo, que la pueden escuchar ustedes y sus familias, donde hablamos también de la palabra de Dios, donde cantamos algunos himnos, algunas alabanzas, así que también lo pueden compartir con ustedes y sus familias. Que el Señor nos bendiga y si no nos podemos ver el domingo que viene, que podamos volver a encontrarnos por medio